Hola muchachos, ¿cómo están? Pues bueno, lo prometido es deuda, aquí está el tutorial de lo que se iba a ver en clase el día martes, pero pues ustedes llegaron cansados y no pudieron. Entonces hoy vamos a comenzar con la introducción, que es de lo que es el character design. Sencillamente pues el character design es todo el proceso para la creación de personajes, ¿sí? Donde se utiliza todo un brief para comenzar y ustedes puedan crear sus propios personajes de forma fácil, ¿sí? Entonces lo que haremos hoy va a ser es el proceso de lo que se está haciendo. Entonces normalmente en un estudio se trabajan muchas propuestas para crear un solo personaje. Es que hoy entendamos cómo hacer el proceso pues para crearlo. ¿Sí? Aquí vemos como una referencia de los estudios, aquí tenemos algo de Marvel, ¿sí? De cómo es la creación de personajes que quedan directamente eh, listos para llevarlas a la pantalla. Aquí vemos a Capitana Marvel, a la Brujita y a Black Widow. ¿Sí? Entonces, como salieron los diseños, técnicamente salieron en pantalla. Aquí vemos unos ejemplos de Doom, que son como los más comunes, ¿sí? A la hora de nosotros ver y encontrar personajes. ¿Sí? Aquí vemos que no solamente se hace uno, sino que siempre hay muchas opciones a la hora de crear personajes. Entonces, para comenzar la creación de personajes siempre vamos a utilizar el brief, ¿sí? Que es la información o el contexto literario, ¿sí? Que nos describe a nuestro personaje. Entonces está todo esto dentro de lo que es la etapa informativa. Entonces ustedes aquí es donde dan toda la información a la hora de crear personajes. Eso no lo harían ustedes, sino que técnicamente lo harían los guionistas o los que narran dentro de las empresas o los proyectos. Sí, entonces en este brief que tenemos esencialmente tres aspectos que son la personalidad, que sí que nos describe la naturaleza del personaje que vamos a desarrollar, el aspecto, sí que ya son como las características, ¿sí? Primordiales a la hora de elaborar el personaje, y el estilo visual, ¿sí? Si lo queremos cartoon, 2D o hiperrealismo, pues ustedes ya deciden o ya va contenido en este documento de brief. Es súper importante que ustedes sepan identificar estos tres elementos para poder crear el personaje. Entonces aquí vamos a ver como una pequeña muestra de los diferentes elementos de cómo pueden desarrollarse los personajes, ¿sí? Para poderlos crear. Entonces podemos tener uno super cartoon, otro ya un 2D estilizado, o sea que aunque tiene características cartoon, pues también tiene cosas de realismo. Y tenemos ya el realismo, que son como ya los de juegos o de plataformas AAA. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que nos aprendamos a desarrollar todo esto. Entonces, la primera etapa, ya después de la segunda etapa, perdón, es la de desarrollo, que es donde hacemos la exploración y los thumbnails. ¿Qué es la exploración? Pues es cuando comenzamos a buscar las referencias, ¿sí? A través de moodboards para la creación del personaje. Entonces aquí hacemos nuestra investigación, ¿sí? Tanto de las características o algo similar o de proyectos que se hayan manejado para crear los personajes. Sí, entonces aquí utilizamos nuestra herramienta preferida, que es BuilderRef, que la vimos el semestre pasado para la creación de los elementos. Ya a continuación, ¿qué vemos? Vemos es lo que es los thumbnails, que son esas aproximaciones o esas exploraciones ya de forma artística. ¿Sí? Es como nuestra primera aproximación a lo que vemos, ¿sí? Hacer para crear el personaje. Entonces aquí vemos lo que normalmente sería en un estudio, ¿sí? En una mañana de 10 a 40 personajes, de los cuales se suele elegir uno o cuatro para poder ya trabajar de forma, ¿sí? Más específica. Eso es algo que vamos a ver dentro del character design, ¿sí? Que es la multiplicidad o
demasiada exploración de elementos antes de hacer una sola pieza. En nuestro caso solo vamos a hacer 4, ¿sí? Y de esos 4 vamos a seleccionar lo que pues, se viene. Dentro de esas exploraciones pues vamos a encontrar también tipos de cuerpos y que nosotros tenemos asociados para crearlo. Entonces tenemos los ectoformos, que son esos cuerpos flacos, esbeltos, donde casi no hay masa muscular y ustedes pueden como ver como que la gente no tiene como mucha fuerza. Luego vemos los endomorfos, son las personas como digamos los cuerpos normales con una cantidad moderada de grasa, ¿sí? O de músculos. Y por último tendríamos los mesoformos, que serían las personas que dan como gimnasio o que tonifican el cuerpo. Entonces tenemos que estar muy pendientes a la hora de crear nuestros personajes, qué tipo de cuerpo vamos a utilizar. La idea es que ustedes ya han visto esto en ilustración 1 o 2, entonces la idea es que ustedes puedan aplicarlo en esta materia. Aquí es donde se utiliza esa información. Siguiendo esta etapa de desarrollo vamos a la que es la selección y la identidad. Entonces en esta parte que hacemos, ya después de haber desarrollado nuestras siluetas, ¿sí? Nuestros elementos, pues vamos a escoger uno y hacer diferentes pruebas a la hora de crear los elementos, nuestro personaje. Entonces aquí le hacemos pruebas de cómo se ve con capucha, sin capucha, ¿sí? Con el pelo largo, el pelo corto, cubierto, sin cubrir. Entonces cada uno de nosotros tiene que hacer esas exploraciones antes de enviarlas a los directores de arte de los proyectos. Entonces esta etapa es crucial porque aquí se definen muchas cosas, se descartan o se aprueban alguna de ellas. También en esa etapa entonces que vemos, aquí vemos también esas exploraciones que nos permiten darle como un look final y aumentar o cambiar las características de nuestro personaje, pero siempre la idea es que sea muy ligada a ese brief que nos dieron en la etapa siguiente, en la etapa de información. Entonces ya aquí en la etapa de identidad comenzamos a ver todo lo que es el color y todo lo que podemos utilizar a la hora de nuestro personaje. Entonces aquí hacemos pruebas de colores, dependiendo de esos colores pues las características o las personalidades pueden cambiar y ya eso pues lo define todo lo que fue la teoría del color, una materia que ustedes ya vieron, y aquí se vuelve a aplicar. Entonces van a ver todos los elementos necesarios para la creación de los personajes. Aquí se prueban paletas, ¿sí? Y colores para nuestro personaje. Por eso es importante no comenzar desde el principio con colores,
porque eso después se van a cambiar o se van a tener que hacer pruebas y entonces no nos queda como muy fácil hacerlo. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos como los conceptos básicos de monocromáticos, ¿sí? Los de ángulos, los complementarios divididos, las triadas o las tetras que les ayudan a ustedes a elegir las paletas de colores indicadas para sus personajes. Según los porcentajes de esos colores pueden ayudar a definir la personalidad así, sin una necesidad como una explicación, sino que con el color ustedes ya le dan toda el significado o la relevancia que tiene ese personaje dentro de su proyecto, si ya sea una película o un videojuego. Aquí tenemos un ejemplo de las proporciones. Entonces, si vemos a nuestros personajes eh, de la diapositiva, vemos que cuando tienen mayor cantidad de rojo, pues obviamente los identificamos como personas malvadas o que son los enemigos. Y si tienen el azul, se pueden transformar en esos personajes que son como esos NPCs o ese tipo de personajes que están aportando a la partida, ¿sí? Algo más estable. Y ya por último tenemos lo que es el arte finalizado. En esto simplemente que hacemos es darle como esos detalles, esas filigranas que deben tener nuestros personajes a la hora de, de llevarlos como una exposición para los directores de arte o los directores de cada área. Entonces acá ustedes son los que hacen como esos detalles finales, esos detalles que dan como la armonía y le dan ese toque final a cada uno de los personajes. Entonces en esto se tiene muy en cuenta, ¿sí? Todo lo que es estilos, todo lo que está involucrado en el contexto del personaje, que es lo que ayuda a terminar de darle su personalidad, ¿sí? Entonces podemos con los arte finalizados hacerlo algo muy realista o algo muy cartoon, como se ve aquí en la diapositiva. Entonces es súper importante que sepan cómo hacer esos finales antes de entregar el personaje. Entonces ahora es nuestro turno de crear nuestro personaje. Entonces para el día de hoy ustedes deberían crear un personaje, ¿sí? Con la estética de steampunk, ¿sí? Les vamos a crear una chica de steampunk con toda la información. Entonces, muy importante que a la hora de comenzar siempre busquemos nuestras referencias, ¿sí? Que son todos estos mood boards que hemos visto en las clases anteriores. Lo que vamos a utilizar para hacerlo. Entonces, en la primera parte ustedes van a seleccionar lo que es el estilo, que es lo que estamos viendo en pantalla.
En la segunda parte vamos a encontrar lo que son las poses y en la tercera lo que es color. Entonces con esos tres elementos nosotros comenzamos a crear todo lo que es la información, ¿sí?, básica para la conceptualización del personaje. Ya de ustedes depende pues qué cantidad de información necesiten, ¿sí? Entre más pues es mejor, porque así pueden explorar todos los elementos antes de comenzar a dibujar.
Entonces ahora iniciamos nuestro proceso de conceptualizar o de character design. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar lo que vimos en las primeras clases del corte, que son los thumbnails o esas sombritas para la creación de los elementos. ¿Sí? Ya tenemos nuestras poses, tenemos todo lo que necesitamos y comenzamos a explorar con manchas. Y la idea es que en estas siempre tengamos al lado las referencias para poder nosotros comenzar y mirar las poses y ya después meter los elementos como definitorios o esos elementos gráficos que nos ayuden a crear nuestro personaje. Siempre es súper importante que tengan en cuenta todo eso antes de comenzar. Entonces utilizamos nuestro amado todoterreno para comenzar a hacer cada uno de estos elementos, ¿sí? Y vamos explorando las diferentes formas o poses que ya hemos descargado o que están en nuestro panel de referencias.
Entonces, ya cuando tengamos nuestras siluetas, en este caso solo vamos a hacer 4, ¿sí? Vamos a elegir una y esa ya es la que comenzamos a trabajar utilizando todo lo que vimos en el corte anterior de los volúmenes. Entonces van a coger uno de los colores más claros y van a comenzar a dividir la parte donde se alcance a ver la cara y todos los elementos, y vamos a comenzar a particionar a nuestra sombra, ¿sí? La vamos a traer acá y ya comenzamos a definir como lo que es el pecho, los brazos, la cara, ¿sí? En este caso ya lo voy a hacer en una forma más grande para que se vea, y comenzamos a dividir ya y a marcar los diferentes elementos que van a conformar nuestro personaje. Y aquí ustedes ya tienen que jugar con todo lo que es volúmenes, todo lo que es el ejercicio que hicimos de las sombras, aquí son necesarios para poder crear el personaje. Entonces la idea, muchachos, es que lleguemos a este como finalizado, el que ustedes vieron en grises, para la próxima clase. Entonces ustedes van a seguir dividiendo, mostrando, entonces así tienen que quedarles la selección o la sombra que utilizaron para seleccionarlo, ¿sí? Entonces van a ir, siguen mirando, ¿sí? Siguen dividiendo y utilizando todo lo que vimos en el primer corte de las sombras y los volúmenes para crearlo, y van a seguir pintando. Acuérdense utilizar siempre con la referencia al lado, ¿sí? Ir sacando de parte a parte, y todo eso es lo que hemos visto en clase para la creación de estos personajes. Aquí seguimos agregando detalles, siempre tengan la referencia al lado para ir sacando. Es como hacer un pequeño Frankenstein a la hora de crear. Entonces van seleccionando, tengan siempre en cuenta que estoy sacando referencias del, de una de las imágenes, y el sombrero y todo esto, pero igual sacando cosas de otros elementos, y les hagamos como un pequeño recorte, ¿sí? Un pequeño cadáver exquisito con toda la información que hemos recolectado. Esto es un proceso que no es complejo, sino que lleva su tiempito.
Entonces chicos, la idea para la próxima clase es que puedan traer ya el dibujo ya con todos los grises, con buenas luces y todo, así como lo dejamos la vez pasada. Listo, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, estoy en asesorías, ustedes ya saben dónde encontrarme y los espero, muchachos. Qué pena la tardanza, sino que al fin sí le puse sonido. Listo, nos vemos.